Amén. ¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Sean bienvenidos una vez más acá a Escuela para Padres. Hoy, pues, amados hermanos, pues el Señor nos ha regalado un día hermoso, un tanto frito acá en la ciudad capital, aquí en Guatemala, amados hermanos, pero pues nos alegramos también porque el Señor pues tiene sus tiempos, ahí sí que mediditos y ahí sí que, como dicen, perfectos, ¿verdad? Y hoy, amados hermanos, tenemos la continuación de este hermoso tema que estamos desarrollando acerca de cómo defender el hogar. Y fue un tema extraordinario que el Señor nos dio. Ahí sí que tuvimos una visitación de su presencia sumamente gloriosa, sumamente exquisita, y anhelamos que hoy también pues el Señor nos pueda visitar y también que ahí en sus hogares la presencia del Señor se manifieste en todos ustedes. Amén. Mi Amén. nombre es Jorge Vázquez y aquí está mi hermana Carol Aguilar. ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Gracias, Jorgito. Contenta de estar aquí, Amén. feliz de poder compartir este momento y como dijiste tú, ha sido un tema hermosísimo y yo sé que este día pues no va a ser la excepción de recibir lo que Dios tiene preparado, que es algo hermoso. Realmente hemos experimentado el amor del Señor a través de esta palabra, como siempre, y pues para hacer un pequeño resumen, hemos estado hablando sobre las armas que nosotros como padres tenemos a la disposición también. Bueno, hemos venido hablando de varios temas, pero lo más asombroso es cómo Dios nos ha estado instruyendo sobre cuál es la forma en la que podemos salir triunfantes de tantas luchas en el hogar, como padres, como hijos también, ¿verdad? La verdad, pero Él nos ha mostrado de que tenemos muchas cosas que no habíamos tomado en cuenta, muchos de nosotros, y pues gracias a Dios hasta aquí todo ha sido para mejor y vamos a seguir nosotros aprendiendo más y más de Dios. Y el último tema se trató sobre las armas poderosas de Dios, de las cuales podemos nosotros eh, echar mano y poder hacer cosas grandes y maravillosas dentro de la casa, dentro del hogar, ¿verdad? Nos quedamos hablando sobre que una de las armas es la palabra del Señor. Quedamos y explicamos un poquito sobre, bueno, la palabra explicaba sobre la poderosa forma en la que Dios obra a través de la palabra y cómo invocando, cómo conociendo esta palabra, Dios puede hacer cosas grandes en nuestra casa. Entonces, lo importante realmente es fluir en esa palabra, escudriñar esa palabra, conocer esa palabra, tener el anhelo de poder aprender de esa palabra y sobre todo, pues, hacerla viva en nosotros, ¿verdad? Y entonces en el Salmo 107:20 quedamos con que la palabra se envió, sanó y nos libró de la ruina. Ese es el poder grande que tiene la palabra sobre cada uno de nosotros cuando es lanzada, cuando es proclamada, cuando es escrita en el corazón del hombre. Esta palabra que el Señor envió, según lo que la Biblia nos dice, es que sana corazones. Y estamos hablando de una sanidad en todo lo integral del ser humano, ¿verdad? Que es el espíritu, el alma y el cuerpo, porque la palabra es increíble, pero hace una limpieza Total. total. Entonces es lindo esto. Y nos libra de la ruina. ¿Por qué nos libra de la ruina? Porque la palabra está impregnada en la sabiduría de Dios, está impregnada del amor de Dios. Y esa misma palabra nos va guiando, nos va instruyendo. Y como siempre lo he dicho, para aquellos padres que dicen, no, a mí no me dieron un instructivo para ser padre, pues yo te digo que sí hay un instructivo para ser padres. Amén. Y este es el instructivo de Dios. Esta es la forma en la que Dios nos instruye para poder dar vida
a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Es impresionante cómo la palabra hace cambios, milagros, prodigios, y entre esos pues sana. Amén. Sana corazones, ¿verdad? Corazones lastimados. Y entonces nos libra de todo aquello que tal vez habíamos estado viviendo, que tal vez habíamos estado esclavos de algo, y nos libra de todo eso. Yo soy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi casa, en mi hogar, cómo mi hogar fue transformado a través de la palabra, cómo en mi hogar fue liberado, porque teníamos situaciones en las que veíamos ataques espirituales cuando iniciamos en el camino del Señor como familia, y el Señor nos fue dando a conocer el poder que había caído en mi casa, y nos fue dando las armas para poder liberarnos de esa clase de ataques espirituales que tuvimos, terribles ataques espirituales que tuvimos en casa, visitaciones literales que el Señor en su gran amor nos libró, y mis niños eran muy pequeños, pero entre los cuatro, bueno, la bebé tenía mi bebé muy chiquita, pero los dos grandes se unían conmigo y orábamos juntos y adorábamos. Y entonces el Señor nos mostró que también una de las armas es la adoración. Amén. Pero hoy vamos a hablar y vamos a seguir hablando sobre la palabra. Si quieres. Amén. Dice Juan capítulo 8 y verso 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. 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 Entonces, el Señor nos habla muy claro en la palabra y nos dice que tenemos que permanecer. Y cuando habla de permanecer es porque la tenemos que vivir. Cuando habla de permanecer es porque Él dice: esta es mi palabra, y en ella sumérgete, cree, a través de ella yo voy a hacer grandes cosas contigo. Y dice el Señor: y seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque no es solo de escuchar, ¿verdad? Él está hablando, bueno, de discípulos, los que aprenden con Él, los que aprenden con esta palabra que Él dejó, los que están constantemente alimentándose de la palabra y que están buscando pues instrucción de Dios a través de una prédica, a través de reunir a la familia en casa, ¿verdad? Amén. Y hacer discípulos en casa, para que los hijos se acostumbren a tener esa palabra. Y entonces dice el Señor: pero permanezcan en ella, porque si no, pues verdaderamente no vamos a ser discípulos, porque no estamos aprendiendo nada. Así es. ¿Verdad? Sí, fíjese, hermana, de que hay una parte muy hermosa en lo que usted dice, ¿verdad? Y es primeramente en el convertirnos en discípulos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hoy en día tal vez si hablamos de palabra, tal vez hasta es muy dudosa, ¿verdad? Porque digamos, hace tiempo atrás, hablando de la palabra en sí, pues la palabra era algo muy valioso, ¿verdad? Digamos, alguien decía: mira, pues tal día, qué sé yo, te voy a pagar. Y esa palabra servía como una garantía, ¿verdad? De que pues se iba a presentar a pagar la deuda, ¿verdad? Hoy en día pues no es así, ¿verdad? O sea, a raíz de muchas cosas que ha ido dando, y esto tal vez se ha visto hacia la palabra del Señor, diciéndole pues que solo es la palabra. O sea, vivimos tal vez a veces en un mundo en el cual necesitamos cosas materiales, ¿verdad? Pero la parte importante de la administración de la palabra del Señor en nuestros hogares se nos ha olvidado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así, me dirá alguien? Porque la permanencia de la palabra de Dios en nosotros es la que nos va a ayudar a que si viene una situación tal vez similar, o tal vez vemos a uno de nuestros familiares pasar por una situación similar a la que yo pasé, sé que la palabra de Dios fue el remedio para ello. Entonces yo voy y le voy a dar ese mismo remedio, pues. ¿Por qué? Porque yo no voy a querer el mal para los míos, pues, para los nuestros. Nosotros nunca vamos a querer el mal, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué les digo esto? Porque la palabra de Dios dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Entonces aquí va esta ahí sí que parte que también nosotros como padres nos compete. Yo sé tal vez, hermana, que tal vez cuando estaba de pequeña, ¿verdad? Tal vez sus papás le decían, mira, no tienes que hacer esto, o mira, esto se hace así, 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 ¿verdad? Entonces esas enseñanzas de cierta manera le han quedado hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces, y lo mismo se traduce con la palabra del Señor. Esas enseñanzas, esa instrucción, como bien decía nuestra hermana Carol, pues si no, muchos dicen no hay un manual para ser padres, ¿verdad? Pero la palabra de Dios se convierte en ese manual. Si nosotros permanecemos en esas palabras de vida que el Señor tiene en su palabra, nosotros seremos más allegados a Él todavía, porque discerniremos más concretamente qué es lo que el Señor quiere incluso manifestar dentro de nuestro hogar. Amén. Amén. Y tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios no es como la palabra del hombre, Amén. como tú decías. Exacto. A pesar de que en algún momento tú hablabas sobre la palabra que tú le puedes dar a una persona, de que vas a cumplir algo y que le prometes algo y que lo vas a cumplir. La palabra de Dios es más que eso. La palabra de Dios es poder. Entonces, hemos visto cómo el invocar esa palabra y hacer la vida es realmente el objetivo de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros veamos que Dios está pidiendo permanecer en ella, Amén. vivir en ella, para que de verdad, dice el Señor, seamos sus discípulos. Amén. Sí, amén. Incluso el apóstol Pablo, ¿verdad, hermana? Habla de esto, ¿verdad? Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿verdad? Entonces, la palabra o sea, pues prácticamente nos lo dice de esta manera tan explícita, ¿verdad? Para que no haya dudas, o sea, ser hacedores, ¿verdad? Y él mira, hermano, pero ¿cómo yo puedo ser hacedor de la palabra de Dios? Pues una de las cosas que creo que principalmente a todos tal vez nos cuesta es incluso hasta nuestra propia voluntad, ¿verdad? Muchas veces la voluntad más bien de nuestra, a veces es contraria a la palabra del Señor, pero ahí es donde nosotros vamos a renunciar para que la naturaleza divina del Señor se empiece a manifestar en nuestro hogar y que esa paternidad extraordinaria que el Señor tiene a través de su palabra se empiece a manifestar. Amén. Amén, así es. Por eso es que el Señor nos dice que en Juan 8:32 que su palabra es verdad y conoceréis esta verdad y esta verdad os hará libres. Es por eso, precisamente, porque Él lo que anda buscando es que su pueblo sea libre. Amén. Y Él estratégicamente dejó una palabra que si no viene el Espíritu, no puede haber revelación en ella, porque sería un libro más, como lo diría alguien que yo conocí. Yo le hablaba del Señor y me decía, ¿cómo tú me puedes hablar de un libro que está escrito en diferentes versiones? ¿Cómo me puedes convencer tú en un libro que está escrito en diferentes historias? A lo largo de la historia de la humanidad, todo el mundo ha escrito sobre este libro de diferentes maneras. Y entonces ella no cree en Dios. Entonces le digo yo podría pasarte hablando a ti, pero si a ti el Espíritu Santo no te convence, no va a pasar nada. Porque todo va integrado, todo va relacionado, ¿verdad? El que yo crea es muy importante. El que yo abra mi corazón para creer es muy importante. Exacto. Pero si mi corazón está endurecido, no puede penetrar la palabra. Así es. Entonces, eso sucede en muchos hogares. Hay tal vez madres que están involucradas con Dios, están perseverando en la palabra, pero hay un esposo con un corazón endurecido. Entonces, yo les digo algo, yo creo que
allí es donde comienza realmente el verdadero convencimiento de que Dios va a hacer algo grande a través de esa palabra, porque entonces yo voy a empezar a proclamarla sobre él, ¿verdad? Sobre esa persona. Y voy a orar por esa persona para que Dios encuentre un momento en el que pueda penetrar a esos corazones que son de roca, ¿verdad? Amén. Así es. Entonces, si esa persona sigue endurecida, probablemente no va a conocer la verdad de Dios y probablemente va a quedarse esclava de sus propias convicciones. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pero nosotros para eso estamos. Esa es la misión del justo. La misión del justo es llevar la palabra y es orar por esa palabra. Más adelante vamos a hablar un poco cómo se pueden obtener, cómo podemos romper esas rocas que se han formado a través de la historia de cada quien, ¿verdad? Entonces, pero la palabra de Dios es clara y dice que nos va a hacer libres, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bueno, el Señor nos lleva a la palabra y nos habla de otra arma poderosa. Y esta definitivamente es la sangre de Cristo Jesús. Ustedes saben que la palabra se inició desde el Antiguo Testamento. Dios ha estado hablándonos desde el momento que creó la humanidad. Dios ha tenido palabra y por medio de la palabra creó, ¿verdad? Por medio de la palabra creó y ahí estaba el Hijo en el momento de la creación. Así dice la palabra y yo lo creo. Pero vino en el Nuevo Testamento un evento importantísimo que era el sacrificio del Cordero, ¿verdad? Tipificado en el Cordero que se sacrificaba en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, se concreta esta profecía que Dios dio a través de los tiempos, a través de los profetas, a través de aquellos libertadores que el Señor levantó en el Antiguo Testamento. Él estuvo hablándonos sobre este momento tan hermoso, que fue el momento en el que Dios se dio a sí mismo para poder liberar realmente a la humanidad, porque no había otra forma. Uh-huh. Entonces, una de las armas poderosas que Dios, nuestro Señor Jesucristo, dejó fue su sangre preciosa. Amén. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo, la sangre del Dios vivo, la sangre del Hijo del Hombre, como se le dice. Amén. Porque Él tuvo que hacerse hombre. Y en el Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Dios, los hijos de Dios, los hijos adoptivos de Dios. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo me preguntaba, ¿cómo puedo yo menospreciar incluso la misma vida mía, si yo no tengo el convencimiento de que hay algo mucho mejor? Exacto. A ellos se les mostró a través de este sacrificio el futuro. Amén. De los hijos, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros como padres tenemos que llenar nuestra casa de este convencimiento de que a través de la sangre nosotros iniciamos una nueva etapa. Por eso le llama un Nuevo Testamento, un nuevo amanecer. Fue un acercamiento al reino de Dios en el que nosotros podemos disfrutarlo hasta el día de hoy, ¿verdad? Y entonces estas personas somos nosotros los que estamos así que en la historia tenemos un testimonio, en la historia de la humanidad tenemos un testimonio que dar de lo que Dios hizo a través de la sangre. Y convencer a nuestra casa va a ser grandioso, porque a través de la transformación
y a través del conocimiento del sacrificio del Cordero, nosotros vamos a poder dejar cimientos. Amén, exactamente. Que nadie va a poder quebrantar. Así es. ¿Verdad? Sí, así es. Cabalmente como usted dice, hermana, es que es importante realmente conocer el poder de la sangre de Cristo, prácticamente. Entonces, no es simplemente pues una sangre derramada cualquiera, ¿verdad? Y perdón la expresión, y con el respeto hacia el Señor, no fue un pollo al que solo lo mataron y ya. Realmente tuvo una repercusión en los universos prácticamente. Amén. El Señor tuvo esa repercusión en toda la creación, en todo lo que Él hizo. Él tuvo una repercusión para reconciliarnos, reconciliarnos con Él, pues prácticamente. O sea, es interesante de ver porque, mire, pues manda su palabra. Y por generaciones anteriores a cuando Él se manifestó, empezó a hablar, yo voy a venir y voy a hacer un nuevo pacto con ustedes y se presentará y no sé qué, y esto y aquí, lo otro, y se da muchas promesas acerca de Él. Y se manifiesta Él y da una muestra de amor tan grande realmente, cuando dice, no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos, dice, ¿verdad? Entonces, esa parte, amados hermanos, de conocer el amor tan grande manifestado, ¿verdad?, hacia nuestras vidas a través del derramamiento de la sangre de Cristo, que Él me dirá, pero ¿qué tiene que ver el amor con el derramar la sangre, ¿verdad? Pero alguien tal vez físicamente no lo podemos entender, pero espiritualmente te digo, es un amor que el Señor nos revela tan inmenso, pues tan grande, que uno a veces no lo comprende. Y entonces ese amor que les digo yo, que nos dio una victoria, como dice aquí, y ellos le han vencido, dice. Entonces esa victoria, amados hermanos, no podemos venir y decir, no, es que no es así, que no sé qué, porque dice la palabra de Dios, lo voy a leer, 1 Corintios 15:55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, lo que está acá. Ajá, así es. Así es, el Señor confirmando su palabra acá de una u otra manera. Así siempre es. nos lleva, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que quiero ir es a esto, ¿verdad? ¿Cómo es que en el Señor nos da esa victoria? Aquí habla de la muerte, ¿verdad? Pues la muerte que realmente toda la creación estaba, todos prácticamente, pero también puede haber una victoria en mi familia. En mi familia, tal vez mi familia está a punto de disgregarse o de dividirse y etcétera, ¿verdad? Pero hoy sí que esto es un día para que tú hoy te acerques al Señor y que pidas que esa sangre bendita venga y sea la unificación de tu casa. Como usted decía, el cimiento de nuestra casa. Amén. Amén, amén, así es. Y fíjense ustedes que yo tengo ciertas maneras en las que manifiesto a través del Espíritu del Señor el poder de la sangre del Cordero. No sé si me di a entender, pero es impresionante cuando nosotros como padres tenemos fe en eso, creemos en la sangre preciosa del Cordero y oramos para que nuestros hijos sean guardados y cubiertos por la sangre preciosa del Cordero. Y esto, porque estamos hablando de las armas que Dios ha dejado. Así es. Entonces, es lindo cuando creemos que la invocación de la sangre preciosa del Cordero va a ser algo extraordinario, va a cambiar mentes, va a liberar, ahí sí que a transformar mentes incluso diabólicas. Es algo impresionante cuando nosotros nos enfocamos en el poder de esa sangre. Así es. Y oramos, porque una de las formas en las que podemos nosotros tomar de esas armas que hemos estado hablando es a través de la oración, ¿verdad? A través de la intercesión. Y aunque tu hijo o tu hija no esté cerca,
eso no es tan importante. Lo importante es lo que tú estás lanzando, lo que tú estás invocando, lo que tú estás creyendo. Y una de mis oraciones como mamá, como madre, es: Señor, en el nombre de Jesús, cúbrelos con tu sangre preciosa. Cúbrelos. O cuando entramos a algún lugar y sentimos aquellos lugares tan pesados espiritualmente, y tal vez vamos con nuestros hijos y nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa. Yo me cubro con tu preciosa sangre. Y entonces sentimos el poder de Dios para defendernos en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Sí, amén. Fíjense que esto me recuerda a lo que hablábamos cuando estábamos hablando acerca de la unidad tripartita de Cristo, ¿verdad? Me recuerda un poquito este tema porque cuando le conté acerca de que de pequeño venía y le pedía al Señor que pusiera ángeles en la ventana, en esta puerta de aquí y allá, ¿verdad? Entonces me recuerda tanto porque una de las cosas que el Señor muchas veces me pone a hacer en cuanto a la sangre de Cristo, ¿verdad? Tengo a mi familia, ¿verdad? Entonces les digo: Padre, mira, cubre sus oídos, cubre su boca, cubre sus ojos. O sea, yo trato de ser lo más específico que pueda con el Señor, ¿verdad? Porque realmente yo reconozco cuál es el poder de la sangre del Señor. Si nos dio una victoria, ¿verdad? Y nos dio una reconciliación, ¿verdad? Entonces yo puedo realmente abocarme ahí a esa sangre derramada. ¿Para qué? Para que Él pueda realmente cubrirme y que ningún mal venga en contra mía, pues, ¿verdad? Y es que usted decía algo, ¿verdad? Que el fundamento sea la sangre de Cristo, ¿verdad? Y el Señor nos habla en su palabra: y sobre esa roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces, habla de una casa, ¿verdad? Hablando de la iglesia. Y entonces eso también figura de nuestros hogares, que deben estar cimentados en esa roca que es Jesucristo, el cual dio su vida para que nosotros ahora tengamos nueva vida. Y muchas veces se nos ha olvidado que la sangre de Cristo da vida. Amén, es que eso es. Amén. Eso es, porque Él venció la muerte. Por eso estas personas de las que habla en este momento, está hablando de los que fueron más que victoriosos. Está hablando de los que le creyeron al Señor. Amén. Y que entendieron que el creer en esa preciosa sangre derramada pudo a ellos darles, como tú decías, vida, pero una vida eterna. Amén. Una vida eterna y pelear nuestras batallas y saber de que a través de ese derramamiento de sangre podemos vencer muchas cosas. Podemos vencer la ira, podemos vencer, porque así es, hermanos. Amén. Podemos vencer, como decía la palabra al inicio, vamos a quebrantar altivez, orgullo, a través de esa preciosa sangre, y creyendo de que fue derramada para vencer, como lo dice la palabra acá. Vamos a vencer. Amén, así es. Y vamos a ver cómo Dios nos da la victoria, y vamos a ir, como dice la palabra, de gloria en gloria. Pero para eso necesitamos entender el misterio de la sangre del Cordero. Sí, amén. Y esta sangre del Cordero, ¿verdad, hermana? Una de las situaciones que también creo yo que es importante mencionar es en cuanto a cubrir el hogar por entero, ¿verdad? Y esto lo vemos reflejado cuando el pueblo de Israel celebró la primera vez que celebró la Pascua, ¿verdad? ¿Se recuerda? Sí. Es importante, y el Señor me pone esto en mi corazón porque dice que vamos a la palabra de Dios y vemos ahí que desciende la muerte prácticamente sobre Egipto. Así es. ¿Verdad? Y entonces desciende la muerte sobre Egipto y sobre aquellos lugares en los que estaban los dinteles cubiertos por la sangre de un cordero, por ahí no pasaba. Entonces, a mí me llama la atención porque muchas de las familias sufren de espíritus visitadores, fíjese, hermano. Y entonces aquí es algo de ponerle atención, porque si hay espíritus visitadores dentro de las familias, entonces, ¿qué tengo que hacer yo, digamos, como padre, ¿verdad? Como cabeza de hogar? Es realmente tener cubiertos los dinteles para que no vengan espíritus visitadores a mi hogar, ¿verdad? Entonces, el Señor me pone esto en mi corazón, ¿verdad? Y a mí realmente es tremendo lo que el Señor me da, porque
¿Cuántas veces tal vez veamos en el año cómo es que nosotros vivimos el año, ¿verdad? Generalmente a veces son como repetitivos, ¿verdad? Pero hay épocas en el año en el cual tal vez en enero, ¿verdad? Ese es el corre-corre por los niños, ¿verdad? Y de ahí empieza por lo de Semana Santa, de ahí hay meses como que de silencio. Y a veces, y en esos meses de silencio es cuando empiezan a llegar esos espíritus visitadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Realmente estar atento y cubrir mi casa de que no vengan esos espíritus visitadores sobre mis hijos, sobre mis nietos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que entender, que el poder de la sangre de Cristo nos cubre también de esas visitaciones diabólicas que hay. Amén. Amén. Y esa es el arma poderosa que nosotros disfrutamos. Amén. Creyendo en eso. Porque el pueblo de Israel creyó. Amén. En lo que se le dijo. Se le dijo, vas a marcar Así con es. la sangre del cordero, y buscaron los corderos más puros para poder tipificar la sangre de Cristo en Así sus es. dinteles. Y entonces allí está la respuesta. Nosotros tenemos que cubrir nuestra casa con la sangre preciosa del cordero. Amén. Amén. Y creer que Él la cubre, ¿verdad? En Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Fíjense que yo me quedé pensando en esto, en cómo el Señor relaciona la sangre del cordero con el Espíritu Eterno, que es el Espíritu de Dios, porque ellos están totalmente integrados. Cómo a través de haberse él entregado, ¿verdad? Siendo el cordero sin mancha, por eso los israelitas tenían que buscar un cordero perfecto para tipificar al cordero de los últimos tiempos. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Cuando habla de obras muertas, el Señor está hablándonos sobre las obras de la carne, probablemente que son fuertes, pero también las obras humanas, ¿verdad? Las obras humanas que también, pues ahí nacen las obras de la carne, pues, por supuesto, pero cuando hablamos de obras de la carne estamos hablando de pecado, ¿verdad? Sin embargo, hay obras que, no siendo precisamente pecados, están muertas. ¿Por qué? Porque sin Él, sin creer en Él, sin creer en el derramamiento de la sangre del cordero, nuestras obras son muertas. Exacto. Sí, y esto, fíjese, hermana, que aquí le puedo aportar algo, y es en cuanto a muchas veces un ejemplo así sencillito, ¿verdad? Para que tal vez podamos entender un poquito de las obras muertas. Vengo yo y me acerco a la iglesia, alabo, adoro, levanto mis manos, pero no pasa nada. Fíjense que estamos haciendo bien, porque sí, estás buscando. Estoy buscando, pero la falta de fe en mí es lo que lo convierte en una obra muerta. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos advierte y dice, no hagáis cosas buenas que parezcan malas, ni buenas que parezcan, ¿cómo es? Ni malas que parezcan buenas. Exacto. Entonces, realmente la palabra nos revela acá que debe haber una convicción y una certeza en mí, es decir, debo tener fe, ¿verdad?, en cuanto a lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, amados hermanos, se nos olvida, por decirlo de una manera tal vez un poquito bonita, es que somos cristianos. Se nos olvida no porque la pecaste, no, se nos olvida porque se nos olvida que tenemos la sangre de Cristo impregnada en nosotros. Entonces, las obras que yo tengo que hacer tienen que ser no obras muertas, sino obras de vida. Entonces, las obras de vida en mi casa, ¿cómo tienen que ser? No voy a llegar enojado a mi casa, tal vez por lo que pasó, tal vez fue un día estresante, ¿verdad?
pero tengo que saber que yo tengo que llevar la paz del Señor a mi hogar. Como sacerdote, ¿verdad? Como padre nos toca que hacer eso, llevar la paz del Señor a nuestro hogar, a pesar del día que hayamos tenido, tal vez ir en el carro de regreso o en la camioneta, en el bus o lo que sea. Ay, Padre, mira, yo quiero llegar así a mi hogar. O sea, pedirle al Señor que Él sea el que manifieste prácticamente esa vida para llevarla a nuestros hogares. Amén. Así es, así es. Y algo bien lindo que el Señor nos habla aquí en este versículo es el servicio. Y fíjense ustedes que el servicio también está ligado a lo que es la transformación y sí que el cuidado de la casa que tenemos nosotros como padres, implementar es la actividad en la casa como un servicio de unos a otros. Porque ahí nosotros vamos a iniciar enseñándole a nuestros hijos la importancia que tiene el servirse unos a otros, ¿verdad? Todo esto a través de cubrir nuestra casa con la sangre preciosa del Cordero, el Señor va haciendo y va transformando el ambiente espiritual, y entonces ya no solo voy a esperar yo a que me sirvan, voy a servir a los demás, ¿verdad? Y son cosas que el Señor va haciendo a través de cómo, cuando nosotros creemos que Dios está cubriendo con su preciosa sangre la casa, el hogar. Y yo hacía un pequeño resumen sobre lo que son las obras muertas, y son acciones, actos, pues no tienen que ser malos, actos buenos. Estas obras son muchas veces letales. ¿Por qué? Porque lo que más aleja a la gente de Cristo es la creencia de que pueden ser buenos sin Él. Y esto sucede mucho cuando tú le presentas al Señor Jesucristo y te dice, bueno, pero yo no hago nada malo, yo estoy bien, todo lo que hago es bueno, no tengo maldad para mi vecino, para mis hijos, para mi esposa. Y entonces se niegan a sí mismos a recibir la gran bendición que tiene el creer en la sangre preciosa del Cordero, ¿verdad? Y entonces se pierden de lo mejor, se pierden de las bendiciones, se pierden de las transformaciones, porque yo puedo decir que soy muy buena, pero nadie puede decir que es bueno, pues el único que es bueno es Cristo. Y dice acá, muchas obras del hombre son de la carne, ¿verdad? Porque no hay ninguno excepto Jesús que no haya pecado. Todos hemos pecado de una u otra forma, por lo que no podemos echar mano de sabiduría e inteligencia de hombres para poder vivir en esta tierra, ¿verdad? Porque si no seríamos consumidos por la misma humanidad. Exacto. Y entonces necesitamos de la sabiduría de Dios para entender que hay actos de los cuales tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y solo la sangre de Jesús limpia nuestros pecados. Amén. Solo la sangre de Jesús limpia nuestros pecados. Y cuando entendemos eso, sabemos de que estamos seguros, y cuando creemos, yo te oía hablar y podía ver la sangre del Señor derramándose. Y no fue cualquier holocausto, fue algo demasiado grande. El mismo Dios vivo sacrificado en una cruz, cuando en realidad a nosotros nos tocaba. En una ocasión hubo lo que nosotros hacemos siempre, remembrando la cena del Señor, y una santa cena, y el Señor me habló y me dijo, ustedes son el recipiente de la propiciación. Entonces entendí que nosotros, como tú dijiste, fuimos cubiertos por la sangre de Cristo. Si lo creemos, hemos ganado el reino de Dios. Porque si tú estás en la casa pensando de que tú puedes solo, que
que tus fuerzas son suficientes para sacar adelante a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Yo te quiero decir que durante años yo creía eso. Creía que pues no entendía realmente lo que era el misterio, la sangre del Cordero. Y creía que podía subsistir. Y creía que era una buena hija, una buena hermana, una buena madre, una buena esposa. Pero Dios me mostró que sin Él nosotros no somos nada. Todo es vano, todo es vanidad. Y el entender después esto fue como empezar a abrir mis ojos a una dimensión diferente de ver la vida, de ver los problemas. Yo siempre he sido muy emocional, ¿verdad? Como buena mujer que soy. Entonces ya no era tan emocional, sino que era como más profunda en lo que estaba sucediendo. Y entonces Dios daba paz a mi vida, porque yo había entendido que Él había muerto por mí y que cualquier cosa que sucediera en mi vida, Él iba a tener el control. Y cuando Él me dice a mí, ustedes son el recipiente de la propiciación, entendí que sobre nosotros cayó la sangre del Cordero. Amén. Para salvación. Amén. Amén. Sí, amén. Y dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Wow. Amén. Esta es la respuesta de estar sin Cristo. Amén. Esto es lo que Dios nos está recalcando. Ustedes pueden ser muy inteligentes, tienen una sabiduría tremenda porque yo se las he dado, tienen conciencia de lo bueno y de lo malo, pero sin mí van en camino de muerte probablemente. Así es. ¿Verdad? Sí, es que fíjese, hermana, que la autosuficiencia de cierta manera si se excede es dañina, ¿verdad? ¿Cómo así? Mira, pues hablando de la autosuficiencia, pues les digo yo, no vamos a estar dependiendo siempre de un hombre o de una mujer o algo por el estilo, sino que realmente nuestra dependencia no tiene que estar ligada a una cuestión terrenal, ¿verdad? O incluso a mí mismo, sino que tiene que estar ligada hacia el Señor. O sea, todo tiene que girar hacia Él. Amén. ¿Verdad? Mi vida, sí, mis hijos, mi cónyuge, mi relación matrimonial, la relación laboral, todo tiene que girar en torno al Señor. O sea, cuando hablamos de cristianismo, ¿verdad? Estamos hablando de que el Señor es el centro, pues. Así es. Entonces, en ese punto, amados hermanos, les digo yo, necesitamos entender que yo puedo tal vez decirle, bueno, Señor, en esta área tú reinas, ¿verdad? Pero aquí, disculpan, pero este soy yo. Reino yo. Exacto, entonces no podemos, porque realmente nuestra totalidad, digamos que sea la mesita, ¿verdad? Nuestra totalidad debe ser el Señor, ¿verdad? Pero cuando dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Y algo importante acá es de que muchas personas pueden ser muy altruistas, muy bondadosas, muy honestas, muy honorables las personas, pero están alejadas del Señor. Entonces puede ser una persona que les puede decir, mira, tú vas a tener éxito. Va, ok, pues son sus buenos deseos, pues, ¿verdad? Pero te digo, amado hermano, pueden ser sus buenos deseos, pero los deseos del Señor pueden ser en otros. Entonces el Señor no quiere que tenga éxito. Sí, quiere que tengas éxito, pero quiere que tengas éxito en Él, pues. La palabra de Dios nos habla de un hombre extraordinario y solo nos revela así un poquito, y es Enoc. Uh-huh. Enoc dice la palabra del Señor que él caminó con Dios. Uh-huh. Entonces es interesante de ver, porque esa frase, él caminó con Dios, ya nos tiene que decir algo. Ya nos tiene que decir algo, y es que él vino y transitó por un camino de vida. Como dice acá, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces Enoc caminó en un camino de vida. Entonces, otra vez volvemos al punto, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ese es Jesucristo. Entonces nuestro transitar tiene que ser en Él, no un transitar nuestro.
No un transitar que lo que diga Perico de los Palotes, ¿verdad? Sino que tiene que ser el transitar que el Señor me dé. Todos tenemos un propósito en el Señor. Todos tenemos un camino trazado en Él. Y a ti tal vez, o sin el tal vez, te tocó un transitar de venir y tomar a tus generaciones y llevarlas a los pies de Cristo. Y enseñarle, tal y como le sucedió a Abraham, enseñarle el camino por el que deben de andar. A ti te tocó eso. Entonces, ¿va a haber lucha? Por supuesto va a haber lucha. Porque el enemigo se pretende levantarse en contra nuestra. Pero como hablábamos al principio, poderosas son nuestras armas, poderosas son las armas de esta milicia que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Así es. En el nombre de Jesús, Dios ha podido explicarnos de alguna manera cómo entender y cómo llevar a nuestra casa esta hermosa revelación, Amén. porque no todos los hogares tienen esa revelación. No todos. Lamentablemente, yo puedo decirle a mi hijo, mira, tú eres cristiano, yo soy cristiana, pero si yo no le explico que él depende de ese momento tan lindo que fue la entrega de nuestro Señor Jesucristo y su derramamiento de sangre, de alguna manera él no va a poder tener esa convicción que en algún momento difícil de su vida él va a poder usar, ¿verdad? Exacto. Como un arma poderosa, ¿verdad? Porque la sangre del Cordero tiene poder, como Amén. tú mismo decías. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí está hablando de nuestra vida cotidiana, de nuestro diario vivir. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, hubo una manera vana en la que nos desenvolvíamos, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. O sea, va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Amén. Porque esto es espiritual, ¿verdad? Esto es totalmente espiritual. Ya no vas a tomar al corderito literalmente, lo vas a sacrificar y vas a poner la sangre preciosa del cordero. Por eso es tan importante entender que la palabra es invocar, ¿no? La palabra tiene un poder grande. Algunos de nosotros hemos ungido nuestras casas como una forma de decir, esta es la sangre del Cordero, porque está ligado a la unción, al Espíritu Santo. Así es. Entonces, lo que hacemos es santificar aceite de oliva, mejor, si es aceite de oliva y es virgen, porque pues es algo sublime, la virginidad del aceite para mí es importante. No me gusta ungir a un enfermo con un aceite cualquiera, pero podría ser que en algún momento el Señor lo pueda usar. O sea, pero ungir los dinteles de mi casa me hace recordar que Dios manda a decir a Israel, unge tu casa con la sangre del Cordero, y alguna vez lo he hecho en mi casa. Alguna vez he ungido la almohada de mi hijo, la almohada de mi hija, los zapatos de mis hijos a veces los he ungido, porque yo sé que el Señor nos cubre con su preciosa sangre y es como decirle al Señor, yo te creo. Amén. Yo creo Así en es. esto. Yo creo que tú puedes cubrir esta casa, ¿verdad? Amén. Sí, amén. Y es que fíjese que veo yo aquí, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, imagínense, no está hablando de una cuestión física, ¿verdad? O sea, imagínense el oro y la plata que los tenemos como
piedras preciosas, ¿verdad? Que son incorruptibles, incluso a muchos así lo toman, ¿verdad? Pero al final perecerán. Como dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre, y al final el oro y la plata se quedarán. O sea, las cosas más valiosas que tú puedas ver incluso durante la vida, de eso nos está hablando acá, ¿verdad? No son nada comparadas con la sangre de Cristo. Amén. Que te quiere rescatar. Amén. Entonces dice, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, eso es una sangre pura. Es una sangre sí, no puedo decir otra palabra porque no hay otra, ¿verdad? Tan pura, ¿verdad? Tan exquisita. Y es la sangre de Cristo, la cual, como decía nuestra hermana Carol, no vas a venir a matar a un cordero, ¿verdad? Sino que tiene que haber una convicción en ti que tú estás haciendo esto porque crees en el Señor. Crees en el Señor y tú estás orando. O sea, nosotros, la palabra de Dios dice que en nuestra boca está prácticamente muchas veces el poder de la vida y de la muerte. Entonces, si yo, amado hermano, solo hablo y ustedes no hacen esto y aquí, lo otro y aquí y esto, no pueden hacer nada. Entonces estamos atando a nuestros hijos, estamos atando a nuestra casa a una muerte. Pero si yo les digo, mire, tú está bien, lo hiciste mal, pero lo puedes hacer de esta manera y aquí, y tú vas hacia adelante. Mira, tú tal vez no pudiste entrar a hacer el examen de la universidad y lo intentaste. Mira, entonces vuélvelo a intentar. Mira, si no, el Señor te dará otra manera. O sea, de decretar vida en nuestros hogares, creo yo que tuviéramos hogares más conformados, más unificados, más llenos, o sea, más hogares más a la manera del Señor. Entonces, la sangre preciosa del Señor Jesucristo, amados hermanos, debemos de entender de que no es algo, no fue un acto que alguien hizo hace muchos años. No, esto todavía sigue vigente. Amén. Todavía aún está vigente. Amén. La sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, te digo, tiene el poder para poder guardar a tus hijos. Amén. Guardarlos de todo mal, guardar tu casa. Así es, incluso, mira, si tú tal vez eres ama de casa y tal vez sientes peligro de tu esposo, úngelo también con la sangre de Cristo. Cúbrele sus ojos, como te decía, sé específico de qué es lo que tú ves que está corriendo peligro. Tal vez esto es un lugar, qué sé yo, muy contaminante y te digo, cúbrelo o cúbrela también. Tú como esposo, cubre a tu esposa también. Una vez hablábamos esto, hermana, durante estos programas, que a veces uno como padre quisiera tener unas alas inmensas, ¿verdad? Para que cubrir a nuestros hijos, pero no vamos a poder. Te digo, no vamos a poder, y ahí es donde entra el Señor en nuestras vidas. Entra ahí para que Él sea el que proteja a nuestros hijos, proteja nuestro hogar. Tal vez incluso hasta vives con la pena de dejar bien cerrada la casa para que no pase nada. Pero te digo, el Señor tal vez dejaste cerrada la casa, pero tal vez se te olvidó una de las ventanas, ¿verdad? Y tú estuviste con ese pendiente y en toda la actividad y etcétera. Pero el Señor fue fiel y no le pasó nada a tu casa, a pesar de que dejaste tal vez la puerta mal cerrada. Y cuando viste, la fuiste a terminar de cerrar. O sea, te digo, tú, amado hermano, necesitas creer en esa sangre preciosa, en esa sangre divina que solamente puede haber en el Señor. Amén, así es. Mientras nosotros estemos en la tierra, como dice acá, en esta peregrinación, porque somos peregrinos, nosotros no somos de este mundo, nosotros somos de Cristo, por lo tanto tenemos un lugar en el nombre de Jesús, allá en el cielo. Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo quiero regresar a casa, yo quiero regresar victoriosa a casa. Y todas esta palabra hermosa me fortalece. Y creo fielmente que el derramamiento de la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano. Así como esa sangre se derramó por mí, se derramó por ti. Esa sangre se derramó para que todos pudiéramos
regresar a casa. Y que en esa convicción nosotros caminemos para ser realmente testigos, como decía la palabra hace un momento, y demos testimonio de lo que es el poder de la sangre del Cordero. Amén. Y podamos también mantenernos en medio de esta peregrinación y saber que ese poder nos va a hacer disfrutar, como tú dijiste, y disfrutar de los buenos momentos, porque cuando la sangre del Cordero cae sobre tu vida y sobre tu casa, las cosas ya no son las mismas. Y si tú crees y estás convencido que esa sangre te cubre, que esa sangre te cubrió y que esa sangre va a cubrir tus hijos y tus generaciones, entonces vas a comenzar a disfrutar las maravillas. Amén. Del poder de Dios, del poder de la sangre, del poder del sacrificio, de la cruz. Amén. Y en el nombre de Jesús, pues ya nos queda poco tiempo y solamente queremos bendecir tu casa y declarar que la palabra del Señor cayó en buena tierra y que esa palabra fue para vida y que vamos a dar testimonio, no solo nosotros, tú en tu casa, tu familia, tu cobertura es Cristo. Y por lo tanto se derramó sobre ti la sangre del Cordero. Y esto te va a dar el poder de cambio, el poder de entendimiento. Porque tal vez has estado caminando sin entendimiento, pero el poder de la sangre del Cordero va a abrir tus ojos espirituales y vas a poder ver con claridad lo que Dios quiere que tú hagas. Cambios, decisiones que no has tomado asertivamente, decisiones que tal vez han detenido tu campamento. Hoy el Señor te dice: abro tu entendimiento para que tú veas lo que yo amo de ti, lo que yo anhelo de ti, lo que yo estoy esperando de ti. Yo confié en ti, yo confié una esposa, un esposo, yo confié tus hijos. Y bajo esa convicción, eso lo hace el poder de la sangre del Cordero, porque Él se sacrificó para que nosotros tuviéramos una vida plena, una vida feliz, una vida en la que hay buenos cambios, en la que no solamente vamos a poder disfrutar de la inteligencia humana, vamos a disfrutar de la sabiduría humana. De la sabiduría humana, pero de la sabiduría de Dios. Porque si tenemos la sabiduría humana, podemos hacer cosas muy buenas. Pero si tenemos la sabiduría de Dios, podemos hacer muchos cambios y ver la trascendencia espiritual que eso tiene y el impacto que tiene en mi vida y en la vida de los míos. Amén. Amén. Así es, así que amados hermanos, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, ¿verdad? No sin antes pues querer despedir este programa con una oración y, como decía nuestra hermana, con una bendición. Así que ahí donde estés, amado hermano, pues te invitamos a que puedas inclinar tu rostro, o tal vez si estás en casa junto a los tuyos, tráelos en este momento y ahí sí que extiende tus manos sobre ellos y bendícelos. Así que en este día, Santo Dios, te damos las gracias, Señor, primeramente por este tema, Señor, por esta palabra bendita que tú has dado a nosotros. Sí. Te damos las gracias, Padre Santo, gracias, por lo que tú has hecho, Señor Jesús, en estos hogares. Te damos las gracias, Santísimo Padre, porque hasta aquí, Señor eterno, tú has permitido, Señor, y tú has guardado estas familias. Padre, hoy vengo bendiciendo, Señor, a cada uno de esos hogares. Cada uno de esos hogares que tal vez han estado pasando por momentos difíciles. Hoy clamo, Señor Jesús, para que con tu sangre preciosa, Señor, hoy tú vengas rompiendo, Padre Santo, los yugos de esclavitud, los yugos, Padre Santo, de pecado. Hoy, Señor Jesús, hoy clamo, Padre Santo, para que vengas rompiendo, Padre Celestial, toda cadena ancestral que se ha ido manifestando en los hogares, incluso en los caracteres, Padre Santo. Si incluso ha habido visión
visitaciones, Padre Santo, ancestrales, Señor, en el carácter o en el pensamiento, Señor, de los padres o de los hijos, Señor. Hoy clamo, Señor, para que los resucite, Señor, a una nueva vida. En el nombre de Jesús, hoy clamo, Señor, para que la plenitud que solamente en ti podemos vivir, Señor, se manifieste en los hogares. Hoy derrama, Padre Santo, por favor, la sangre de Cristo, Padre Santo, en esos hogares, Padre Santo. En el nombre de Jesús clamo hoy por esto, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendice, Padre Santo, nuestras vidas, por favor. Bendice, Padre Santo, la vida de hermana Carol y mi vida, Señor. Bendice, Padre Santo, a este ministerio, Señor, por favor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que hoy estos hogares, Padre Santo, sean guardados en ti, Señor, con tu sangre preciosa, y cúbrelos, Padre Santo. Hoy, Señor Jesús, que sean quitadas las deudas, que sean quitadas, Padre Santo, incluso, Padre Santo, las divisiones. Quita, Padre Santo, todo doble ánimo, Señor. Y establécenos en ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre. En tu nombre de tu Hijo, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Así que, amados hermanos, ha sido un gusto estar acá con todos ustedes. Nos despedimos en este día y les damos las gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Amén.